Muchas gracias por la invitación, por el espacio para compartir esto. Polifarmacia se refiere a cuando un paciente tiene que tomar de por sí ya 5 o más medicamentos. ¿Ya? De por sí, cuando ya empieza a tomar muchos medicamentos, los riesgos asociados al medicamento ya pueden desbalancearse un poco. Siempre la idea es que uno tenga que tener el beneficio cuando está tomando una terapia, pero toda terapia puede tener sus contras y hay que tener ojo. Y cuando uno tiene mucha toma de medicamentos, cada vez el riesgo aumenta, entonces hay que tener cada vez más ojo con eso. Ok. También notar que esto no solamente se refiere a los medicamentos como las pastillas, los comprimidos, los jarabes, también incluye inhaladores, hierbas que puede estar tomando una persona y sustancias que pueden estar presentes en varias formas. Y también es importante pensar por qué estoy tomando más de 5 medicamentos. Hay varias causas, por supuesto. Una de las más importantes es tener muchas enfermedades. Si tenemos 6 enfermedades, es difícil que estemos tomando menos de 5 medicamentos. Claro, al tener ya varias enfermedades, generalmente uno cuando se hace adulto pasa a tener más patologías a la vez, se van sumando. Eso va a concluir a que uno justamente empieza a tomar más medicamentos. Entonces hay que tener precaución, por ejemplo, en el horario en que se van a usar cuando se tiene varios, en las posibles interacciones que puedan haber unos con otros y en el correcto uso. O sea que la persona al tener cada vez más medicamentos puede ir a incentivar a confusiones o al uso inadecuado del mismo tratamiento. Nosotros en el caso de APS lo que más tratamos obviamente son las patologías que incluyen la diabetes, la hipertensión y la dislipidemia, que tiene que ver con el colesterol alto. Y entre eso, los medicamentos que más tratamos, por ejemplo, son la metformina, que es para la diabetes. Entonces algunos consejos que podemos tener con ellas es que, si bien el efecto adverso más común que puede tener la metformina puede ser efectos gastrointestinales, ya sentir la guatita pesada cuando uno la toma, por decirlo así, este efecto por lo general cuando las personas están iniciando tratamiento puede durar aproximadamente un mes. Eventualmente el cuerpo se acostumbra y eso debería bajar. Ahora, si el paciente no puede acostumbrarse, ahí tiene que hablarlo justamente. Esta es la idea es que cuando un paciente puede presentar cualquier efecto adverso, ya sea puntual o por polifarmacia, lo consulte siempre con su profesional, ya sea con su médico o su farmacéutico. No tome acciones por su cuenta propia, por más que esté sintiéndose mal, que consulte primero antes de actuar, que no suspenda tratamientos por suspenderlos simplemente. Aquí acabamos de tocar un tema muy importante que es consultar, porque aquí nosotros podemos hablar. Es una cosa negativa tomar más de 5 remedios, pero si su médico tratante determina que usted lo necesita, él tiene la última palabra, porque nosotros aquí estamos hablando en términos generales, no en su caso particular. Por ejemplo, entonces, tener claro cuando usted va al médico, por qué le están indicando un tratamiento, cómo se llama idealmente esta pastilla, a qué horas tiene que tomarse y qué efectos puede tener. Hay efectos que son colaterales, que uno los espera, y hay eventos que son adversos, que no deberían ocurrir y que todos debiesen estar al menos advertidos por su tratante. Entonces, yendo a las cosas prácticas que uno podría hacer, como ya hemos mencionado, tener claro qué es lo que uno está tomando. Habitualmente cuando uno toma muchos remedios empieza a tratarlo de el rojo chiquitito, la grande, el azul, etcétera, etcétera. Y para un médico que está tratando, para un químico, para una enfermera, a veces eso no es claro y uno puede generar a veces alguna mala indicación porque no sabemos exactamente qué está tomando. Luego, tener claro remedios particulares, a qué hora los está tomando. No sé si es que se realiza de manera general, pero el uso de pastilleros, de calendarios, de horarios de uso, debería ser una práctica bastante difundida. ¿Por qué? Porque si es que no tenemos ordenada esta indicación, nos estamos exponiendo a los problemas generados de la polifarmacia, que es precisamente de lo que vamos a hablar. Claro. Por ejemplo, ya con el uso de un pastillero o tener un orden, ya sea la persona mayor o el cuidador muchas veces que tiene que tener, puede ir llevando un mejor registro. En mi experiencia como farmacéutico, cuando voy a veces a revisar la medicación de muchos pacientes, se da el caso que se olvidan de ciertas pastillas. Por ejemplo, tienen que tomar el losartán 2 veces al día, ya como consideran que toman muchos medicamentos, lo terminan bajando a una sola dosis, porque ellos consideran de que ya toman mucho. Eso después lleva a que cuando se controlen van a seguir teniendo la presión alta. El médico piensa que el tratamiento no está haciendo efecto como corresponde y a veces va a sumarle más medicamento ahí. Y no es que esté el tratamiento mal, sino que el paciente lo está lamentablemente dando un mal uso. Y ahí hay que informar bien.
también como decía el Castillo, puede uno fijándose cuando uno se olvida una pastilla, que es mucho más visual que tener todo simplemente en el blister que uno va sacando uno por uno. ¿Ya? Y como bien decía Gonzalo, cuando uno va a consultar por este tema, tener siempre, ojalá, el listado de los medicamentos y bien sabido, y todos los medicamentos que tomas, y todo, inclusive las pastillas que toma para el dolor puntualmente, que se compra en la farmacia directamente, o las hierbitas que le recomiendan a la gente, igual sumarlas para que el profesional, en el caso que esté viendo todo el listado, lo tenga considerado. ¿Qué más? Bueno, después, a medida que vamos sumando más remedios, aparece la complicación más obvia, que es que uno empieza a enredarse precisamente porque llega a principio de mes y recibe un saco de remedio, que llega con una bolsa de los remedios de la presión, otra bolsa gigante de los remedios para el colesterol, y así vamos sumando, y finalmente tenemos tantos que no sabemos qué hacer, y si no están súper ordenados es muy fácil perderse. Por eso un poco de coordinación es esencial, porque si no vamos a estar probablemente haciéndonos más daño que bien. Por más que muchos remedios puedan hacer mal, a veces no tomarse los remedios puede hacer más mal. Cuando se entra en el tema de la polifarmacia, muchos pacientes tienden a pensar que porque están tomando muchos medicamentos tienen que sumarle también un omeprazol a su tratamiento. El omeprazol es un medicamento aquí muy delicado que se toca mucho en el tema de polifarmacia. Ya, tantos médicos muchas veces más antiguos se tiene este conocimiento de que el omeprazol recubre la guatita y que con eso ya se está evitando problemas con los medicamentos. Lamentablemente eso es como un mito urbano que se ha difundido como información, pero no es así. El omeprazol no es que genere un recubrimiento de la guatita, lo que hace es que el estómago de por sí va a producir menos ácido. ¿Ya? El que baje la acidez del estómago muchas veces quita síntomas malestares que pueden provocar, pero a la vez, por ejemplo, eso no es inocuo, puede generar mala absorción de nutrientes, en el caso del omeprazol genera baja absorción de calcio y también vitamina B12. Por lo tanto, una persona que tome de forma crónica omeprazol, a largo puede generar osteoporosis. ¿Ya? Entonces, por eso es un medicamento que mucha gente, inclusive, como si no se lo dan el Cefam o el médico no se lo receta, igual va a la farmacia y lo insiste, por favor, que se lo vendan, que siempre se lo han vendido, que él lo toma toda la vida y que está acostumbrado. Entonces, claro, puede estar acostumbrado, pero a la larga, como está sumando un medicamento que es innecesario en este caso muchas veces, va a desencadenar más efectos adversos a la larga y tener peor calidad de salud. Y así como vemos el omeprazol, distintos remedios que se toman por mucho tiempo, por ejemplo, unas aspirinas que a veces quedaron indicadas hace mucho tiempo y que nunca se controlaron, o incluso los tratamientos que está bien que se tomó hace, no sé, puede llevar 5 o 10 años tomando su mismo remedio, pero si no se está controlando frecuentemente, o al menos cada el tiempo que le corresponda, si le digan que se controla cada 2 años, etc., podemos estar tomando remedios completamente innecesarios. Por ejemplo, remedio del colesterol. Una vez uno genera un cambio en la dieta, pueden ser necesarios, si es que en los exámenes se ve que ya se controló. O a veces, a medida que uno va envejeciendo, la presión de por sí va bajando, entonces a veces hay gente que queda con remedios para la presión por mucho tiempo y quizás ya no necesita tanto. Y eso, la única manera de ajustarlo como corresponde es siguiendo un control lógico. Por lo general, cuando uno está bien controlado, le dirán, contrólese una vez al año, cada 2 veces al año si es que es más joven, o si es que estamos medio descompensados, podría ser lo contrario, contrólese 3 veces al año, 4 veces al año, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál estaríamos viendo que es el control de estos problemas derivados de la polifarmacia? Un control habitual, conocer los tratamientos y los que ya están indicados, seguirlos. Exacto. El control es una de las cosas que más a veces caen los pacientes, que una vez se le dicen este medicamento que usted lo tiene que tomar de forma crónica, atiende que lo va a tener que tomar de forma crónica exactamente tal cual todo el resto del tiempo. Y como no se vienen a controlar, muchas veces se lo olvida o por cualquier cosa lo dejan pasar, mantienen el tratamiento, pero justamente como mencionó Gonzalo, a veces las personas inclusive mejoran y eso hace que el tratamiento tenga que bajarse. O a veces también pueden empeorar y hay que ajustar la dosis en otro caso, pero el control es la única forma de saber eso. Así que lo indicado es cada vez que si la persona ya tiene un indicado control o si se siente descompensada, acudir a pedir control en ese caso. Les quiero contar que está aquí en el estudio con nosotros Javier Castro, químico farmacéutico, y don Gonzalo Ibáñez, médico del CESFAM, conversando sobre polifarmacia, ¿cierto? Somos una comuna con hartos adultos mayores, ¿cierto? Sabemos que hay muchos medicamentos que son importantes para nuestros usuarios. Okay. Sobre eso igual
habían algunos temas particulares que queríamos tomar, precisamente como mencionabas, de algunas enfermedades muy comunes que mucha gente tiene varias. Queríamos partir, por ejemplo, hablando de lo que son los medicamentos SOS, que se dan por lo general para lo que es artrosis o para síntomas más específicos, como mareo, como a veces diarrea, etcétera, que son medicamentos para tomar en caso de que aparezca el síntoma. Y la indicación a veces no queda clara. ¿Por qué? Porque uno, por un tema de artrosis, deja una cantidad de remedio más o menos importante para que la gente tome en caso de tener síntomas. Eso es importante tener claro, que no es una indicación que deba ser seguida regularmente, en el sentido de que si sale cada 12 horas y usted tiene dolor cada 3 días, corresponde que lo tome cada 3 días. Por el contrario, si es que tiene dolor frecuente, constantemente, sí, pudiera ser que las 12 horas fueran el momento adecuado para tomarlo. Tenemos otros remedios de uso un poco más separado, como por ejemplo el Celecoxib, que se le da a mucha gente con artrosis, que es un remedio que nosotros por lo general ponemos 5 al mes o 1 a la semana. Eso no significa, por supuesto, que deba tomarse toda la semana como reloj. Eso es una cosa para tomar en caso de mucho dolor, y por lo general se le adjunta la indicación de SOS. Otras indicaciones habituales, por ejemplo, para la diabetes, podría ser la metformina o la glibenclamida. La metformina, como mencionaba antes Javier, es un remedio que puede tener algunos efectos adversos, pero que duran un periodo limitado, como a veces efectos gastrointestinales, dolor abdominal, incluso una diarrea, que debiese ceder antes de un mes de iniciado el tratamiento, porque el cuerpo se va acostumbrando. Por supuesto, si no se acostumbra, ya pasado el tiempo, persiste y usted está pensando en abandonar el tratamiento, mejor volver a consultar con su médico para que le indique una alternativa. O la glibenclamida, que también se indica frecuentemente en la diabetes, es un remedio que dura mucho tiempo en el cuerpo y puede bajar el azúcar. Entonces, si usted lo empezó a tomar hace 2 semanas, hace un mes, y está teniendo a veces episodios en que se siente mal, se siente frío, sudoroso, pudiese ser que se le esté bajando el azúcar, y eso también valdría la pena consultarlo con su médico tratante, porque podemos estar frente a un posible efecto adverso, y es bastante común para la gente que tiene diabetes y este medicamento. Luego, otro medicamento habitual, la atorvastatina, que se da para el colesterol. Puede también tener efectos gastrointestinales, en algunas personas puede generar leves dolores musculares, pero eso debiese ser un síntoma más bien pasajero y regular. Si es una cosa frecuente, que va cada vez peor o que ya le está generando demasiado malestar, también correspondería consultar con el tratante. Remedios habituales para la hipertensión, que es probablemente una de las enfermedades que más tenemos en la comuna, es del enalapril, el síntoma de la tos. Sé que usted le indicaron enalapril hace unos meses, y precisamente hace unos meses anda con una carraspera medio rara que no se puede quitar con nada. Puede ser un efecto adverso del remedio, y eso vale la pena consultarlo para que se cambie el tratamiento. Entonces, además, como mencionábamos, estos remedios no solamente generan efectos de por sí, a veces la interacción con otros remedios puede generar malestares aún peores, porque si mezclamos, por ejemplo, metformina, que le puede dar dolorcito a la guata, atorvastatina, que le puede dar dolor a la guata, es mucho más probable que tengamos algún efecto un poquito más grande, como diarrea, náusea. Y no solamente con medicamentos, como mencionamos, sino también con hierbas. Claro. A veces uno deja de lado la hierba como que no fuera parte del tratamiento. Si bien uno como paciente le asocia el efecto beneficioso que puede tener, no le baja el riesgo, como que es inocuo por ser natural. Y no es así. Igual, al tener un efecto farmacológico, puede generar interacciones también con tratamientos con medicamentos. Por dar algunos ejemplos, si uno está tomando aspirina y a la aspirina uno le está tomando tecito de manzanilla o algún suplemento con ajo, o inclusive hasta con ginseng, que algunos polivitamínicos que puede comprar la farmacia contienen el ginseng, esto va a aumentar el efecto de la aspirina, que se usa muchas veces como para... la aspirina antiagregante plaquetario. Eso puede producir hemorragia. Cuando el efecto se aumenta mucho, puede producirse una pequeña herida, o cualquier laceración interna del cuerpo puede provocar una pequeña hemorragia. También pasa con el caso de los AINES cuando se mezclan con manzanilla o con ginseng, que también puede aumentar el riesgo de hemorragia. O también con las benzodiazepinas,
por ejemplo, con todo lo que a uno le da más sueño, también se lo mezcla con productos que naturales que ya de por sí dan sueño, puede provocar un efecto sinérgico que aumenta demasiado ya el efecto somnoliento, especialmente en adultos mayores. Eso ya puede provocar inclusive problemas de caída, que se puedan despertar en la mañana y se despiertan tan desorientados que hasta se pueden llegar a caer. Eso hay que tener cuidado. Los adultos mayores igual tienden a tener un mayor consumo de medicamentos de ese tipo, ¿ya? Claro, sobre todo a nuestra comuna que con su dispersión geográfica y con muchas islas tiene mucha población en los sectores rurales. Le mandamos, de hecho, un saludo muy cariñoso para los usuarios y usuarias que nos escuchan desde los sectores rurales de Calbuco, que sabemos que también por una cuestión de tradición cultural acá donde vivimos, ¿cierto? También tienen remedios en sus huertas, ¿cierto? De ahí la importancia a consultarlo. Exacto, consultarlo, sumarlo a la terapia, que cuando le consulte qué medicamento está tomando, que lo expliquen que son parte de su tratamiento, si lo toman estresante todos los días. Algunos consejos que se pueden tener como puntuales, por ejemplo, ya si la metformina da dolor de guatita, se puede tomar junto con las comidas, ya para evitar un poco ese efecto. En el caso de la atorvastatina, como igual puede generar ciertos problemas, tomarlo de noche puede aminorar ese efecto, porque ahí va a pasar el efecto durante la noche, uno no se va a dar cuenta muchas veces qué pasó. Otros medicamentos puntuales, por ejemplo la levotiroxina, sí o sí es en las mañanas. Es un medicamento muy delicado en cuanto a la dosis, así que sí o sí tiene que ser tomado en ayunas y en las mañanas. ¿Ya? Y el omeprazol por lo general igual se recomienda en las mañanas, pero ciertas personas puntualmente ahí el médico tiene que ver si es mejor tomarlo en la noche por ciertas interacciones que puede tener. Tal cual. Y otras recomendaciones, además de tomar los remedios a la hora que se le indican, es saber más o menos para qué funciona. A mí, por ejemplo, me encanta cuando mis pacientes en la consulta me preguntan para qué sirve, se saben los nombres y si es que en algún momento no se lo toman, que sepan por qué no se lo están tomando. Si una persona se inyecta insulina y sabe que por este motivo no va a comer, sería bueno que supiera que es mejor que no se ponga la insulina, porque una persona que se inyecta insulina y no come tiene gran riesgo de que se le baje el azúcar. Entonces, saber para qué sirve el remedio es una cosa muy importante. Seguir los horarios, pedir en los consultorios pastilleros que se pueden coordinar para generar un mayor orden, que se vea fácilmente qué remedio sí se tomó y qué remedio no se tomó. Y a veces incluso se puede pedir que se le ordenen el CESFAM para que no tengamos problemas de que después alguna persona le llama de medicación, que quedamos tomándonos un remedio a la hora que no era, o que a veces, como comentaba antes, que se le dio un remedio que quedó la bolsa detrás del closet y nos olvidamos completamente del remedio. Y además, tener cuidado cuando se suspenden remedios. Por supuesto, si sabemos para qué es el remedio, es más fácil pensar en suspenderlo, pero si usted empezó a tomar un remedio que usted quizás pensó que no importaba tanto y se quedó con la duda, mejor preguntarle a su médico tratante, porque quizás suspendió algún remedio importante de usar. Una persona que tuviera epilepsia, que tuviera alguna condición que requiere anticoagulación, son cosas graves que no pueden quedar sin su tratamiento, por más que a veces el remedio le genere algún síntoma gastrointestinal, algún dolor de cabeza, etc. Lo mejor es siempre quitarse todas las dudas con el médico tratante. Para eso está. Claro, así que igual como Gonzalo invita a la consulta con el médico, yo igual lo invito a los pacientes que cualquier consulta que tengan, especialmente con el sistema de polifarmacia, pueden ir a la farmacia del CEFAM, consultar, y inclusive hasta pueden agendar una hora conmigo como químico farmacéutico para hacer una revisión más exhaustiva de sus medicamentos y tener ahí con buen tiempo resolver todas las consultas que puedan tener.